Buenos días a todos, bendiciones, bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a este culto de adoración y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero invitarlos a que vayan conmigo a Isaías, al capítulo 52, del 13 en adelante. Y seguimos en el capítulo 53. No sé si saben de qué habla este capítulo, pero es la profecía acerca de la crucifixión de nuestro Señor. Amén. El padecimiento. Isaías 52 del 13 en adelante y seguimos en el 53. Hoy estamos celebrando la cena del Señor. Entonces, quiero que vayamos allí para que podamos recordar un poco de lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. En mi Biblia dice sufrimientos del siervo del Señor. Sabemos que en Isaías, cuando habla del siervo sufriente, está hablando de Cristo. Entonces dice la palabra del Señor: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes
repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Yo miro esto y se me mueve todo mi ser, porque Isaías escribió esto más de 500 años antes de que el Señor pasara exactamente todo lo que está aquí escrito. Y es imposible ver esto y no ver el amor que el Señor tiene por nosotros al enviar a su Hijo a morir de esa manera por nosotros. Y le damos gracias al Señor, y hoy este culto, todos los cultos son en honor a Él, pero cuando celebramos la cena del Señor es más enfático el hecho de lo que Cristo hizo por nosotros, el hecho de tomar de esa copa, de comer de ese pan, nos debe recordar esto, que el Señor pagó ese precio tan grande por nosotros. Amén. Así que yo lo invito allí a que oremos juntos al Señor y pongamos este tiempo delante de Él. Amén. Padre precioso, te damos gracias, Señor. Gracias nuevamente en esta mañana, Señor. Te damos por un día más de adorarte, Señor, un día más de exaltar tu nombre, Señor. Sabemos que no solamente lo hacemos en este lugar, sabemos que la adoración es una vida continua, Señor, de agradecimiento, de obediencia, Señor, de rendición a ti, Señor precioso. Sabemos que tu palabra dice, Señor, que nuestra mayor adoración es la obediencia a ti, Señor, y eso lo hacemos todos los días, Señor, aunque no lo hacemos de manera perfecta, Señor, pero tus hijos, Señor, luchamos por hacerlo, Señor. Tus hijos anhelamos, Señor, que cada cosa que hagamos, como dice tu palabra, sea de palabra o de hecho, la hagamos para glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Aquí estamos, Señor, nuevamente delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, dándote gracias por ser fiel, por ser misericordioso, por ser tan amoroso, Señor, y dar tu vida, Señor, en rescate de la nuestra, Señor precioso. Tu palabra dice que hemos sido comprados a precio de sangre, Señor, y tú derramaste hasta la última gota de tu sangre por salvar nuestros pecados, Señor. Tú pagaste el precio, Señor, de nuestra redención, precioso Dios, y por eso te damos gracias en esta mañana, Señor. Porque si no fuese, Señor, porque tú estuviste dispuesto a hacerte como uno de nosotros, Señor, y a pagar ese precio de obediencia a lo sumo, dice tu palabra, hasta la muerte y muerte de cruz, dice tu palabra, Señor. Tú fuiste, Señor, toda tu vida te negaste, toda tu vida estuviste muriendo, Señor, a todos, Señor, por amor a nosotros, Señor. Por amor, Señor, a salvarnos, Señor, a reconciliarnos contigo, porque dice tu palabra, Señor, que en esto se muestra el amor tuyo, en que siendo nosotros los que te ofendimos, Señor, siendo nosotros los que te fallamos, tú, Señor, viniste y nos buscaste, y dice tu vida, Señor, por nosotros cuando aún éramos tus enemigos, Señor. Y ese es tu amor tan grande por nosotros, Padre. Por eso, Señor, te damos gracias. Y no solamente por eso, Señor, sino por revelar a nuestro corazón eso que tú hiciste por nosotros. Porque, Señor, aún en eso, Señor, se muestra tu amor, que tú te revelas
a nosotros, Señor, que tú, Señor precioso, nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, que tú nos escogiste, Señor, de lo vil y despreciado, dice tu palabra. De lo vil y despreciado nos escogiste, Señor, y nos llamaste. Gracias, precioso Dios. Gracias porque ninguno de los que estamos aquí, Señor, somos merecedores de nada de tus bondades, de nada de lo que tú nos das a diario, Señor. Ninguno somos merecedores, Señor. Pero tú, Señor amado, tú, tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor, nos tienen aquí, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, por no dejarnos. Gracias, Señor, por rescatarnos, Señor, aún por guardarnos, Señor, en el mundo de tantas cosas, Señor. De tantas cosas que merecíamos que nos pasaran, Señor, pero tú no dejaste, Señor. Tú no dejaste, Señor. No permitiste muchas cosas, Señor, por salvarnos. Porque, Señor, el motivo, Señor, de tu morir en la cruz no fue solamente, Señor, no fue prosperarnos económicamente, no fue que estuviéramos sanos, no fue que esas son las añadiduras, Señor, pero el motivo de tu morir en la cruz fue salvarnos. Salvarnos, Señor, para que no, Señor, fuéramos a condenación, porque ya estábamos condenados, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el que no cree en ti ya está condenado, Señor, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero, Señor, tú nos llamaste de esa condenación a esa salvación tan grande, Señor. Por eso te damos gracias y en honor a ti, Señor, estamos en este lugar. Gracias por esa gracia maravillosa, porque esa es tu gracia, ese regalo inmerecido de la salvación. Ninguno, Señor, por más bien que nos portáramos, ninguno merecía tu salvación. Porque si hubiese sido así, tú no hubieras venido a morir por nosotros. Si cada uno se pudiese salvar por sus buenas obras, Señor, tú no hubieras pagado el precio que pagaste. Pero tú sabías, Señor, que ninguno de nosotros podía pagar ese precio y tú lo pagaste por nosotros, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por esa gracia maravillosa, Señor. Y hoy te pedimos, convence cada día nuestro corazón. Convence cada día nuestro corazón de tu amor. Convence cada día nuestro corazón de que el amor tuyo, Señor, sobrepasa todo entendimiento humano, Señor. Tu amor va más allá, Señor, aún de lo que nosotros podemos pensar, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú ideas formas para traernos hacia ti, Señor. Gracias, Señor precioso, porque en esas formas, Señor, tú nos haces reconocer nuestra necesidad de ti. Tú nos llevas a entender que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Gracias, precioso Dios, porque es ese reconocer, Señor, nuestra dependencia de ti, nuestra necesidad de ti, el que nos lleva, Señor, a obedecerte, a honrarte, a amarte, Señor. El reconocer todo lo que tú has hecho y sigues haciendo cada día por nosotros, Señor. Gracias por esa gracia maravillosa, porque aún tu palabra dice que si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Porque tú no moriste por nuestros pecados
solo por los que hayamos cometido antes de conocerte. Tú moriste por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, Señor. Tú ya nos perdonaste, Señor precioso, y tú ya nos redimiste, Señor. Y gracias por eso, Señor, porque tu salvación no se limita a nuestra humanidad, Señor, que se inclina muchas veces hacia lo malo, Señor. Tu salvación es perfecta, tu salvación es completa, Señor. Gracias por esa salvación tan grande, Señor. Gracias por esa gracia, Señor, que nos insta, Señor, cuando la entendemos, a limpiarnos y a purificarnos cada día más, a consagrarnos cada día más, a poder, Señor, anhelar cada día más tu presencia, a poder anhelar cada día más, Señor, conocerte, porque es un privilegio conocerte, Señor, porque es un privilegio, Señor, que nos llames tus hijos. Es un privilegio, Señor, que nos des ese regalo inmerecido, Padre, de ser llamados, Señor, cristianos. Porque ser llamados cristianos no es una moda, Señor, como muchos lo entienden. Ser llamados cristianos es que nos parecemos a ti. Y yo sé, Padre, que nos falta mucho para parecernos a ti. Pero aún así, Señor, tú nos permites ser llamados cristianos. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por esa gracia maravillosa, Señor, y hoy queremos adorarte. Y hoy queremos honrarte por esa gracia maravillosa, Señor. Queremos bendecir tu nombre, precioso Dios. Queremos, Señor, declarar, Señor, que tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias por esa gracia maravillosa. Y aquí estamos, Señor, declarando, Señor, tu amor por nosotros, declarando esa gracia maravillosa, Señor. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía, por
por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Gracias, Señor. Gracias por ese amor tan grande. Gracias por esa gracia maravillosa, preciosa Dios. No la merecemos, Señor. Es tu amor por nosotros, Señor. Es tu amor, tu misericordia, Señor, la que nos lleva ante ti, Señor, de rodillas. Gracias, Señor. Tu gracia me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillado al comprender que a tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Gracias, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Queremos vivir para tu gloria, Señor. Queremos vivir para honrar y glorificar tu nombre en todo tiempo, Señor. En todo lugar, en todo momento, Señor. Que esa gracia tuya, que ese amor por ti nos lleve, Señor, a glorificar tu nombre, Señor. A darte honor, Señor, a darte alabanza, Señor, con nuestra vida, con nuestra obediencia, con nuestra manera de pensar, Señor, con nuestras actitudes, Señor. Que todo lo que soy, Señor, te alabe, te honre, te glorifique, Señor, porque ese, Señor, es el deseo de tu corazón, Señor. Cuando tú dijiste que te amáramos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente, Señor, tú estabas hablando de eso, Señor. De que todo, Señor, en todo tiempo y en todo momento estemos, Señor, pensando en ti, amándote, Señor, queriendo honrarte, queriendo glorificarte, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Que cuando abramos nuestra boca, Señor, para hablar de ti, Señor, pase lo que pasaba cuando tú hablabas, Señor, que dice que tú hablabas como quien tiene autoridad y que la gente se maravillaba, Señor, cuando tú hablabas, porque decían, este hombre habla con autoridad, este hombre habla, Señor, con convencimiento, Señor, con esa convicción, Señor, que da el verdadero amor, Señor, por el Padre. Por eso, Señor, queremos que cada cosa, Señor, que nosotros hagamos en esta tierra de verdad glorifique tu nombre, Señor. Nuestro trabajo glorifique tu nombre, nuestra manera de tratar a las personas, aún las que son difíciles, glorifique tu nombre, Señor precioso. Ayúdanos, Señor, porque sabemos, Señor, que no es fácil, Señor. Sabemos, Señor, que a eso tú le llamaste, Señor, cuando le dijiste a los discípulos que el que quiera venir en pos de ti tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y seguirte, Señor. Y tomar la cruz es cada día negarnos
a esos deseos, a esos sentimientos, a esos pensamientos, Señor, que van en contra de lo que tú quieres, Señor, van en contra del amor hacia ti, Señor, van en contra, porque dice tu palabra, Señor, que el segundo mandamiento es similar al primero, porque cuando te amamos a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, vamos a poder amar al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Vamos a poder, Señor, tener esa misericordia, Señor, que tú tuviste con nosotros. Vamos a poder mirarlo, Señor, con esa compasión, Señor, y con ese amor con el que tú nos amaste a nosotros, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos, Señor precioso, a tener en honra, Señor, lo que hiciste por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por ese glorioso intercambio, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres hermoso, Señor. Queremos adorarte, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Gracias, Señor. Gracias porque por ti hemos sido declarados justos. Gracias, Señor. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado
Señor. Gracias porque somos justificados en tu sangre, precioso Dios. Gracias por ese precioso y ese glorioso intercambio, Señor. Gracias, precioso Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias y a ti todo honor, a ti toda gloria y a ti toda honra en esta mañana, Señor. Gracias por ese glorioso intercambio que tú hiciste por nosotros. Buenos días nuevamente, amada iglesia. Nos alegra mucho verlos. Ya pueden tomar asiento. Vamos a prepararnos para la palabra. Hola, hola, hola. Sí, sonido 1, 2, 3. Aleluya. Buenos días, amada iglesia. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo estamos? Bendecidos porque todavía seguimos perseverando en los caminos del Señor por su gracia y por su misericordia. Amén. También le doy los buenos días a las personas que se conectan en esta hora con nosotros. Casa de Oración Bíblica, nuevamente honrando al Señor desde este lugar, celebrando en esta ocasión una vez más la cena en honor a nuestro Señor, recordando el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, recordando por qué tú y yo podemos estar hoy adorando al Señor con toda libertad, entendidos en sus promesas, entendidos en su voluntad, gracias a ese sacrificio perfecto que fue hecho una sola vez y para siempre y por el cual tú y yo fuimos hechos justos delante del Señor. Amén. Como ya sabemos, hacemos alusión y estudiamos acerca del libro de Romanos. ¿Cuántos han tenido tiempo de leer el libro de Romanos? ¿Se han tenido tiempo? Eso es muy importante para que usted entienda la Biblia. El libro de Romanos es como una Biblia pequeña. Ahí está plasmado todo lo que dice la Escritura, porque recuerde que la historia de la Biblia nos cuenta la historia de la raza humana, el plan de Dios. ¿Qué hizo Dios para rescatar a la raza humana? ¿Qué hizo Dios y cuáles son sus promesas? Todo eso está plasmado ahí en el libro de Romanos, así que nuevamente le invito a que saque tiempo y que lea el libro de Romanos. Y ahí usted va a entender mejor la Biblia. Amén. Entonces en esta mañana vamos a continuar. Estábamos hablando del capítulo 8, donde Pablo nos presentaba o nos empieza a presentar algunas de las cosas de los beneficios de la obra de Cristo, ¿sí? Del capítulo 8 en adelante, Pablo empieza a hablar acerca de eso. ¿Qué beneficios tenemos tú y yo como hijos de Dios una vez que ya empezamos a ser parte de la familia de Dios? Y en el capítulo 8, en el verso 1, lo primero que decía era que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Muchos dirán, pero pastor, ¿condenación de qué? Por eso es importante estudiar los otros capítulos del libro de Romanos para que usted entienda, ahora entiendo cuál es la condenación, ahora entiendo cuál es mi condición. Y hoy vamos a continuar, quedamos en los versículos 12 en adelante, hablábamos de que no debíamos ser deudores a la carne, ¿sí recuerdan? Sino que debíamos andar ¿cómo? En el Espíritu,
en el Espíritu. Siempre Pablo va a hacer referencia a eso, a que andemos en el Espíritu, a que ese andar en el Espíritu es que vivamos en el Espíritu. De hecho, ahí vamos a leer desde el 14, hoy vamos a continuar desde el versículo 14, así que váyase preparando, Romanos 8, 14 al 17. Yo voy a estar usando la versión Reina Valera. Cuando lea otra versión la leeré aquí en voz alta o aparecerá en pantalla, para aquellos que también nos siguen a través de esa transmisión en vivo. Pero antes vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su favor, su gracia. Sabemos que quien inspiró la palabra fue el Espíritu Santo y Él es el único que puede revelarnos la Escritura. Él es el único que nos puede hacer entender la Biblia. Entonces vamos a pedirle en esta mañana ese favor y esa gracia en el poder del Espíritu Santo a nuestro Dios. Señor amado, gracias por permitirnos adorarte una vez más. Gracias por el honor, el privilegio de poder estar en esta noche, en esta mañana, en tu casa, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu gracia, tu misericordia hasta este momento para con nosotros, Señor. Porque dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana para con nosotros. Por eso, Señor, en esta hora queremos pedir tu favor, Señor. Queremos dirigirnos a ti con toda reverencia, con toda confianza, Padre, y pedirte que por favor, por medio de tu Espíritu, abras nuestro entendimiento para que podamos comprender la magnitud de tu palabra, la magnitud de tus promesas y la posición que tenemos en Cristo, los beneficios que tenemos una vez que hemos entregado nuestra vida a ti, Señor. Por eso, Espíritu de Dios, abre nuestro entendimiento y ministra nuestro corazón. Y ayúdanos a que esta palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, dé el fruto que tú deseas para la gloria y honra de tu nombre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Uno de los fundamentos, antes de que leamos el pasaje, uno de los fundamentos de la doctrina de la salvación, ¿qué es una doctrina? Una enseñanza. La Biblia contiene doctrinas, contiene enseñanzas. De hecho, las doctrinas son los fundamentos de nuestra fe. Lo hemos dicho aquí, hay gente que dice, yo soy católico, apostólico y romano, pero lo dice, pero no conoce nada de lo que enseña el catolicismo. Y no, aún más allá, no sabe si lo que se enseña está acorde a la palabra, si está conforme o está escrito en la palabra. Entonces mucha gente profesa una religión, de ahí vienen las religiones. ¿Qué son las religiones? El hombre siguiendo a Dios a su manera. Esas son las religiones. Cada uno tiene su propia religión. Hay religiones, muchas religiones allá afuera, pero también cada uno tiene su propia religión. Yo sigo a Dios como a mí me gusta. Esto no me gusta, no lo aplico. Esas son las religiones. Pero entonces, la Escritura tiene doctrinas y tiene enseñanzas. Y por eso decía, hay mucha gente que profesa una religión, pero no conoce en qué se basa la religión que sigue. No conoce los fundamentos, no conoce si enseñan verdaderamente la verdad. Y esto es algo muy importante, porque tú y yo no podemos dejar la eternidad, como lo hemos dicho muchas veces, al caricellazo. Pues cuando llegue la hora y miro qué hago, ¿no? Como buen colombiano, ¿todo para qué? Y algo tan importante, porque es que es la eternidad, no es cualquier cosa. Tremendo, ¿no? Pero así hay mucha gente que profesa una fe, pero no conoce nada. No viene y dice, venga, ¿qué dice Dios de tal cosa? Sino siguen y siguen dejándose llevar por sus propios pensamientos. Entonces, uno de los fundamentos de la doctrina de la salvación es que el Espíritu Santo es quien hace efectiva las diferentes partes de la salvación. ¿Sí sabía que la salvación tiene partes? Eso tiene un orden. En la Escritura está. Son varios órdenes, creo que me faltó uno, pero por nombrar algunos. Lo primero es que somos llamados. Allá cuando la persona empieza a decirle, mire, busque del Señor, vaya a la iglesia. Cuando el pastor hace el llamado, ¿quiénes quieren recibir a Cristo? ¿Quiénes quieren caminar con Dios? Eso es un llamado que Dios está haciendo cada día a la vida de una persona. Primero somos llamados, luego somos regenerados. ¿Por qué tenemos que ser
regenerados, porque nosotros en nuestra propia opinión antes, ¿cómo pensábamos que estábamos? ¿Sí o no? Por eso tenemos que ser regenerados, por eso tenemos que ser transformados desde acá, para empezarnos a dar cuenta de que no estábamos bien. Y lo tercero que sigue es que Dios nos da la fe. Dice la Escritura que la fe es, ¿qué? Don de Dios, es un don que Dios nos da. La fe verdadera, ¿no? La fe bíblica, porque mucha gente allá afuera tiene una fe. ¿Sí o no? Yo creo por ejemplo, yo creo en los rieguitos o en las plantas para que me vaya bien. ¿Sí ve? Eso es una clase de fe. Pero muchas veces es una fe que no tiene un fundamento, tiene una fe equivocada, errada. Entonces Dios tiene que darnos la verdadera fe. Y cuando tenemos esa verdadera fe, lo que sigue es que viene un arrepentimiento. Porque solamente cuando creemos, cuando Dios nos da la verdadera fe, dice la Escritura que el Espíritu nos convencerá de pecado. Entonces ahí es donde viene el arrepentimiento, ¿sí ven? Por eso hablo que la salvación tiene un orden. Viene ese arrepentimiento, entonces nosotros por el Espíritu reconocemos, oiga, verdad, ahora que estoy caminando en el Señor, yo no estaba tan bien como yo creía. Entonces viene ese arrepentimiento y luego dice que somos justificados. Cuando ya nos arrepentimos, cuando ya confesamos que verdaderamente necesitamos del Señor, entonces Dios nos justifica. Y después viene la adopción como hijos, nos adopta. Que de hecho eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, de uno de los, para aquellos que les gusta tomar nota, vamos a hablar de los beneficios de la obra del Espíritu Santo. Pablo está hablando allí, en el capítulo 8 empieza a hablar de esos beneficios que tenemos en Cristo, una vez que le hemos entregado nuestra vida al Señor. Beneficios de la obra del Espíritu Santo. Y uno de esos beneficios es la adopción, que tú y yo somos adoptados. Luego continúa con la santificación, porque una vez que empezamos, que somos adoptados y entramos en la familia de Dios, empezamos en un proceso, que es un proceso de santificación. A medida que tú te metes más con la Biblia, a medida que tú tienes más comunión con el Señor, Dios empieza a santificarte, Dios empieza a limpiarte. Y esto es un proceso que dura hasta que Cristo venga, o hasta que partamos ya a la presencia del Señor. Y lo próximo que tendrá que cumplirse será la glorificación. ¿Cuál es la glorificación? ¿Sí recuerdan cómo resucitó Jesús? Con un cuerpo glorificado. Ese cuerpo no se enferma, ese cuerpo no se envejece, ese cuerpo no está contaminado por la corrupción del pecado ni la naturaleza caída. Ese es el cuerpo de gloria que nosotros vamos a tener, que es lo próximo que viene, la glorificación. Amén. Creo que me faltó uno, pero bueno, se los debo. Y la adopción, que es de lo que vamos a hablar un poco en esta mañana, que por haber sido nosotros justificados, fuimos justificados, lo cantábamos ahorita, que por su gracia, ¿qué? Salvo soy, que cómo es posible que yo siendo un pecador, venga Cristo a morir por mí. Entonces, al haber sido nosotros justificados a través del sacrificio de Cristo, fuimos adoptados como hijos de Dios. ¿Alguien entiende el concepto de adopción? ¿Sí? Cuando se adopta a un niño, se toma como hijo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con ese hijo? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pues ese hijo se hace acreedor a todos los beneficios que ese papá le va a dar, le va a brindar. Si el padre tiene herencia y tiene terrenos, pues ese hijo pasa a ser heredero de esas cosas. Y hay un pasaje que nos sirve para poner de contexto y es Juan 1:12. Vaya y léalo. Vaya conmigo allí, Juan 1:12. Para que vayamos entendiendo, cuando la Escritura dice que no todos son hijos de Dios, para que lo vaya aprendiendo esta mañana, no todos son hijos de Dios, muchos en este momento todavía son creación de Dios, pero no son hijos de Dios, porque la Escritura eso es lo que dice, y lo vamos a ver,
que no todos son hijos. Por eso estamos hablando de la adopción. Uno de los beneficios de la obra del Espíritu Santo, la adopción. ¿Lo tenemos? Juan 1:12. Versión Reina Valera dice: mas a todos los que le recibieron, ¿de quién está hablando allí? Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién tenemos que recibir? A Cristo. Mas a todos los que le recibieron, o sea, los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí se dan cuenta que no todos son hijos de Dios? Ahí empezamos a entrar en el tema. Por eso se hace necesario que Dios nos adopte como sus hijos, porque somos creación de Dios, pero todavía no entramos a ser parte de la familia de Dios. Amén. La adopción se menciona en la Biblia y tiene un significado muy profundo para nosotros como creyentes cristianos. Esta referencia se encuentra principalmente en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo, y esta expresión se refiere a la transformación de la relación entre Dios y los creyentes, que va más allá de una simple pertenencia a una denominación religiosa. Sí saben que Cristo viene por su iglesia, ¿no? Cristo viene por su iglesia. Cristo no viene por una denominación. Los hermanos pentecostales o los hermanos carismáticos o los hermanos, tantas denominaciones que hay, ¿no? Hoy en día. Pero Cristo sabe quién es su iglesia. La iglesia de Cristo son todos aquellos que le entregaron su vida al Señor, que confiaron en Él para su salvación y siguen caminando en obediencia en pos del Señor. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Sí? No es que sea que viene por esta o viene por otra, no. Alrededor del mundo Dios sabe quién es su iglesia. Amén. Y la referencia bíblica, que es la que vamos a leer en esta mañana, es de Romanos 8, versículo 14 al 17, en donde se menciona el término de adopción, específicamente en Romanos 8, 15 al 17. Pablo escribe, vamos a leerlo, Romanos 8, 15 al 17, 14, perdón. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, Romanos 8, 14 al 17. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué tremendo allí, ¿no? Ahí es donde empieza a evidenciar quiénes son verdaderamente hijos y los beneficios que tenemos en el Señor. Uno de los beneficios es que somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Si yo le rindo mi voluntad, si yo le rindo mis pensamientos al Señor, ¿qué creen que va a pasar? Empiezo a santificarme, empiezo a crecer en la obra del Señor. Cuando yo rindo todo lo que yo pienso, Señor, es que a mí me parece esto, pero no sé, voy a confiar en ti, voy a confiar en lo que dice tu palabra. Cuando yo hago eso, empieza esa obra del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Sigue diciendo, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, que ya vamos a entender un poco más qué significa ese Abba. Versículo 16, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Para entender completamente este pasaje de Romanos 8 que estamos leyendo, debemos considerar el contexto en el que Pablo escribe. Pablo escribe la carta a los romanos y es una obra extensa, es una obra teológica
que aborda la naturaleza del pecado. Óigalo bien para que usted vaya tomando allí el orden. Aborda la naturaleza del pecado como primera medida, aborda la gracia y la salvación. Y en el capítulo 8, Pablo aborda la vida en el Espíritu, como ya lo habíamos estudiado, y cómo esta vida contrasta con la vida en la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa, que eso lo aprendíamos también, ¿no? Cuando Pablo se refiere allí que la vida en la carne se refiere a esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que es desobediente a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, amén. Y él empieza a hablarnos de una serie de beneficios de esa vida en el Espíritu. Lo primero que nos dice en el versículo 15, en la parte A, voy a leerlo, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ahí ponemos el punto. Todas las personas que no han sido regeneradas o que no le han entregado su vida a Cristo a causa de su vida de pecado, son esclavos de su temor a la muerte y de su temor a un juicio y castigo final. Y por ende, pues no se tiene una correcta relación con Dios. Le teníamos, era miedo. Yo creo que usted recuerda, y esa era la vida de antes. Usted se acercaba al Señor, pero usted le tenía, ¿era qué? Miedo. ¿Miedo qué? Al castigo. ¿Sí o no? Todos era, por eso dice allí, no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez con ese temor. La gente le tiene temor. ¿Cuánto le tienen temor a la muerte? Gloria al Señor. ¿Nadie le tiene temor a la muerte? ¿No? O sea que si se muere ahorita saliendo de esta iglesia, normal. Muy bien, hermana Cristina, ya estamos entendiendo. Pero la gente que no ha sido regenerada, por lo general, ¿qué pasa? Le da miedo, ¿sí o no? Pensar en la muerte. Uy, no hablemos de eso. ¿Cierto? ¿Por qué pasa eso? Porque no tienen la seguridad. La gente le tiene miedo a lo desconocido, ¿sí o no? Usted no tiene la seguridad de para dónde se va. Y por eso es el temor. Por eso ahí en ese versículo dice que no tenemos un espíritu para que estemos otra vez en esclavitud, en temor. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. Leo para ustedes la versión Biblia de las Américas. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Tome nota allí. Dice la palabra del Señor. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. O sea, se hizo hombre, se hizo un siervo viviente, para anular mediante la muerte el poder de aquel que él tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Quién tenía el poder de la muerte? Aquellos que mueren sin Cristo, ¿quién los está esperando? El enemigo. Si usted no ha hecho las paces con el Señor, si usted no ha entregado su vida a Cristo, pues déjeme decirle que dice la Escritura, usted muere en sus delitos y pecados. ¿Y quién es el que viene a recogerlo? El Sata. Él es el que viene a recoger su alma. Porque él es el que tiene el poder de la muerte, el imperio de la muerte. Pero Cristo, por eso cuando nosotros venimos a Cristo, hablábamos de que en la adopción se reciben beneficios. Ese hijo adoptado recibe beneficios y uno de los beneficios es eso. Dice, y librar, sigue diciendo el pasaje, a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Para nosotros los creyentes, la muerte es solo un paso más para estar ¿con quién? Con nuestro Señor. Por eso nosotros no tenemos ese temor como lo tiene la gente que no tiene a Cristo. Porque nosotros tenemos la seguridad y tenemos la certeza de quién nos va a recoger, con quién nos vamos a ver, para estar con nuestro Señor y que tenemos las promesas de Dios. Mire esta promesa tan tremenda que está en la Escritura, hablando de esa parte. Primera a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 54, voy a leerlo en la versión Biblia libre. Primera a los Corintios,
capítulo 15, en el versículo 54. Esto es una promesa tremenda de parte del Señor. Dice la Escritura, dice, cuando este cuerpo corruptible se haya vestido de un cuerpo incorruptible, porque este cuerpo, esta sangre y esta carne no pueden heredar la vida eterna, porque esta carne está contaminada por el pecado. Por eso se hace necesario la muerte. Dice que la paga del pecado es la muerte. Pero aquellos que morimos en Cristo, Jesús dijo, el que crea en mí no morirá para siempre, no morirá eternamente. Cuando este cuerpo corruptible se haya vestido de un cuerpo incorruptible y esta vida mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que dice la Escritura. Mire esta promesa tan tremenda. La muerte ha sido completamente conquistada y destruida. ¿Sí lo notan allí? Esa es la promesa del Señor, que nosotros ya no veremos más muerte. Aquí en esta tierra, lógicamente, por causa de la caída, pues todos tenemos que morir. Pero aquellos que le entregaron su vida al Señor tienen esta promesa de que Dios los va a resucitar, de que Dios les va a dar una nueva vida, una vida inmortal, una vida que no será destruida, una vida que no se acabará jamás, porque estaremos para siempre ¿con quién? Con el Señor. Aquí estamos es de paso, así que no se amañe mucho, no se apegue tanto a las cosas, apéguese al Señor más bien, apéguese a servirle al Señor, a buscarlo a Él, porque eso sí va a permanecer para siempre. De resto, somos polvo, dice la palabra. Un día amanecemos y otro día se fue, ya no estamos acá. Somos muy frágiles, por eso es mejor estar con el Señor, que Él sí promete lo eterno, lo duradero. Amén. Ya que el temor implica tormento o castigo, y esto es una realidad que los hijos de Dios nunca experimentarán porque han sido perdonados, lo que decía la hermana Cristina. Por eso está esa seguridad y ya no ese temor, porque ya fuimos perdonados, ya fuimos justificados en el Señor. Sigue diciendo el pasaje de Romanos 8:15 en la parte B, la siguiente parte de ese versículo. Dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Pablo nos da una representación de las que siempre tiende a utilizar, con la que nos describe la nueva relación que tienen los cristianos con Dios. Y dice que el cristiano es adoptado como hijo en la familia de Dios. Ya vimos que según la Escritura no todos son hijos de Dios, ¿no? Sino solamente los que creen en ¿quién? En Cristo. Solamente ellos reciben o pueden recibir ese título. Para entender la profundidad del sentido de este pasaje tenemos que saber algo de lo que sería, tenemos que entender algo tenemos que saber de lo seria y complicada que era la adopción entre los romanos. Vamos a ese contexto cultural, ese contexto histórico. Lo que hacía la adopción un asunto tan complicado y difícil era la patria potestad romana. ¿Entienden la patria potestad? Es como con los hijos, ¿no? Cuando hay una división de hogar, entonces, ¿quién se queda con la patria potestad? No, la mamá, no, el papá. Se hace cargo del niño. Es decir, la autoridad del padre sobre toda la familia. El padre, en el tiempo de los romanos, tenía poder para disponer absolutamente de la familia y en los primeros tiempos hasta de vida o muerte. Podía disponer de todos sus hijos, de su esposa, de todo, le pertenecían a él y él podía disponer como él quisiera. En relación con su padre, un hijo nunca alcanzaba la mayoría de edad, siempre estaba bajo la patria potestad y era propiedad absoluta de su padre. No era como hoy en día, que llegan a los 18 y de una vez, me voy, ya soy grande, ya. No, ahí no era así. Siempre seguía bajo la patria potestad del papá, así tuviera los años que tuviera.
Y aquí se comprende que esto convertía la adopción por otra familia en un paso difícil y serio. Por la adopción, una persona pasaba de estar bajo una patria potestad a estar bajo la otra. Y las consecuencias de la adopción en ese tiempo eran 4. Vamos a mirarlas rápidamente. La primera consecuencia era que la persona adoptada perdía todos los derechos que le hubieran correspondido en su vieja familia. Si tenía propiedades el papá, como ya pasó a otra familia, ya no tiene derecho alguno. ¿Sí? Eso era en ese tiempo. ¿Sí? Pero lo que sí adquiría era todos los beneficios de un hijo legítimo de la nueva familia en la cual era adoptada. En el sentido legal más estricto, adquiría un nuevo padre. Número 2. Otra consecuencia, automáticamente quedaba constituido heredero de las propiedades de su nuevo padre. Aunque después le nacieran a este otros hijos, eso no afectaba a sus derechos y sería inalterablemente coheredero con ellos. Esa era otra consecuencia. Número 3. Para la ley, la vida anterior de la persona adoptada se borraba completamente. Por ejemplo, si tenía deudas, quedaban borradas, canceladas. Se le consideraba una nueva persona que empezaba una vida nueva sin la menor vinculación con su pasado. Y esta parte es importante porque aplica para lo que el Señor hace con nosotros cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él y somos adoptados. Y número 4, para la ley, era hijo de su nuevo padre en todos los sentidos. Así como tenía beneficios, también tenía responsabilidades. Amén. Pablo indica que los creyentes no han recibido un espíritu de esclavitud que les haga temer, sino un espíritu de adopción. Este espíritu les permite clamar, Abba Padre. Y aquí vamos a entender un poquito lo que significa esa palabra. Abba Padre. La palabra Abba es un término arameo informal que significaba papá o padre. Allá en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, ¿cómo llamaban al papá? Abba. Hola, Abba. ¿Cómo estás, Abba? El Señor te bendiga, Abba. Esa era la palabra que se usaba en los tiempos bíblicos para papá o para padre. Y esto denota una relación íntima y cercana con Dios. Así como las expresiones en español papá o papito, que para nosotros evoca ternura, evoca dependencia y una relación libre de todo temor y ansiedad. Cuando usted tiene una buena relación con su papá, ¿usted cómo se acercaba? Bueno, los que tuvieron una buena relación con papá, ¿no? Porque no todos. Por eso se hace necesario que venga el verdadero padre, ¿sí? El que no falla, el que no comete errores, porque los padres terrenales cometemos errores, los hombres somos imperfectos, pero el único padre que no falla es el Padre Celestial. Él sí no falla, Él nos ama verdaderamente. Pero esa palabra evoca ternura, dependencia y una relación libre de todo temor y ansiedad. Este término también lo utiliza Jesús en sus oraciones, subrayando la cercanía y la confianza entre Él y Dios el Padre. Por eso una de las palabras que usaba Jesús era esa. Cuando Él hablaba con Dios, esa era la palabra que Él expresaba. Jesús invitó a los creyentes a dirigirse a Dios ¿cómo? Cuando ven a Jesús hablando con Dios, ¿cómo se refería Jesús a Dios? ¿Cómo lo llamaba? Padre. ¿Sí? Esa es la mejor expresión y la que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero Él siempre decía como Padre nuestro, Dios, porque Dios expresó su deseo de tratar a su pueblo como hijos e hijas. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú y yo tengamos esa relación cercana con Él, que podamos llamarlo así, Abba, papá, aquí estoy, papito, aquí estoy,
vengo delante de ti y pongo, ese es el tipo de relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Esa relación así cercana. Por eso se hace necesario esa adopción. Dice 2 Corintios 6:18 en la versión Reina Valera. 2 Corintios capítulo 6, versículo 18 dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es la relación que Él quiere con nosotros. La adopción en el contexto bíblico implica que los creyentes son aceptados en la familia de Dios como hijos e hijas con todos los derechos y privilegios que esto conlleva. Esto significa una transformación de estatus, de ser esclavos del pecado a ser hijos y herederos de Dios. Ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos esclavizados a ese temor, sino que pasamos a ser hijos, a tener esa relación de papá e hijo y tener esa relación y esa herencia que viene de parte del Señor. Dios es el que ha hecho posible esta adopción espiritual ante la fe en su Hijo unigénito, Jesucristo. Dice Juan 3, versículo 16 al 18, que es un versículo muy conocido, hablando de que Dios es el que hace posible esta adopción, es Dios, el que nos acoge en la familia de Dios, en esa familia espiritual. Dice Juan 3, 16 al 18, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Mire lo tremendo, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La frase literal aquí que dice creer va mucho más allá de simplemente un creer intelectual de las afirmaciones del Evangelio. Porque afuera todo el mundo cree. Usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí. Dios le bendiga. Están diciendo Dios le bendiga y usted después al rato los ve diciendo groserías. Y uno dice, ¿pero cómo así? Haciendo cosas que no tiene que hacer, pero Dios le bendiga. Tienen a Dios en su boca, pero no lo tienen en su corazón. No lo tienen gobernando sus vidas. Por eso dice allí, esa frase literal va mucho más allá de simplemente un creer. Cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, dice más, para que todo el que en Él cree sea salvo por Él. Va mucho más allá de simplemente creer. Porque esta frase creer significa confianza y compromiso con Jesús, como Señor y Salvador. Lo hemos hablado aquí muchas veces. Hay mucha gente que cree en Cristo como Salvador, pero no como Señor. ¿Usted cree que Cristo? Sí, Cristo murió por nuestros pecados. Él es mi Señor. Pero uno me examina la vida de la persona y no hay obediencia a la palabra por ningún lado. No hay un cambio de vida. Pero eso no es solamente recibir a Cristo como Salvador, es primero como Señor. Y si tú recibes a Cristo como Señor, es que tú estás dispuesto a obedecer los mandatos y preceptos que Él ha dejado en su palabra. Eso es caminar con el Señor. Y eso nos lleva a recibir una nueva naturaleza que produce un cambio en el corazón y la obediencia al Señor, que es el nuevo nacimiento, un cambio de corazón. Porque antes, ¿cómo estaba nuestro corazón? Duro. Por eso tiene que hacerse ese nuevo nacimiento. Y cuando Dios hace esa operación no espiritual, entonces comenzamos a caminar con Dios, comenzamos a agradarnos, a deleitarnos en las cosas del Señor, porque esa obra la hace el Espíritu. Dice Juan 1:12, que ya lo leímos, pero cabe aquí volverlo a recalcar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí recibir al verbo de Dios significa, porque está hablando de Jesús.
Cuando en Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando usted lee ahí que habla del verbo, se está refiriendo a Jesús. Entonces, aquí recibir al verbo de Dios significa reconocerlo y reconocer que todo lo que Él afirma de sí mismo es verdad y depositar toda la fe y la confianza y lealtad incondicional en Él. Eso quiere decir recibir. Cuando usted recibe es porque usted dice, confío en esta persona, confío en su lealtad, confío en lo que Él me está diciendo, confío en lo que dice Dios de Cristo en su palabra. Eso es recibir. No es solamente pronunciar, Señor, te recibo en mi corazón y ya, no pasó nada. No, ese recibir es tener esa confianza y decir, voy a leer lo que Cristo dijo y voy a confiar en lo que Cristo dijo. Ya que solo los que reciben a Jesús, el verbo, reciben el derecho y la autoridad de reclamar el título de hijo de Dios. Solamente los que reciben a Jesús. Por eso no todos son hijos de Dios. Por eso es importante leer lo que dice la palabra, ¿sí ve? Mucha gente profesa una religión, yo soy esto, yo soy aquello, pero no entiende lo que está profesando. Y por eso el Señor dejó su palabra, para que no estuviéramos ignorantes de estas cosas. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy, óigalo bien, Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, óigalo bien, uno solo, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, o sea, nadie va a ir a Dios, a la presencia de Dios, sino por mí. Eso dijo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si ustedes quieren ir a Dios, si ustedes quieren ir a mi Padre, solamente pueden hacerlo a través de mí. Por eso se hace necesario venir en arrepentimiento al Señor. Por eso se hace necesario confiar en Cristo para nuestra salvación. Porque por nuestros propios méritos, ya sabemos quién espera a los que no reciben a Jesús. ¿Quién espera a los que no reciben a Jesús? El Sata. Él es el que los está esperando. Jesús declaró que Él era el camino a Dios, pues Él es la verdad de Dios. Él es la verdad de Dios. En este versículo queda establecido que Jesús es el único camino al Padre, el único camino. Existen muchos caminos, pero solamente hay uno por el cual podemos llegar a Dios, es decir, Jesucristo. En estos días hablaba con una persona que me decía, pues, es que yo creo que lo que pasa es que todos invocan a Dios y debe ser el mismo Dios. Debe ser el mismo Dios porque todos lo invocan. Entonces yo creo que todos, lo que pasa es que es por la cultura, pues unos le dicen Alá, otros le dicen Mahoma, otros le dicen Buda, pero todos están como con el mismo Dios. Yo creo que todos, hay un dicho que dice que todos los caminos que conducen a Roma. ¿Será eso verdad? No, si usted coge por acá, usted sale a la 1 de mayo, a las Américas, ¿sí o no? Entonces no todos los caminos conducen a Roma. Pero este hombre me decía, yo creo que todos, lo que pasa es que es por culturas, decía. Por culturas, entonces yo creo que lo nombran diferente, pero es el mismo Dios. Entonces nombraba a los del Islam, ¿sí? Entonces yo le decía, pues lo que pasa es que yo veo que es como muy contradictorio que aquí en Colombia, leyendo el Dios que nosotros adoramos, tú vas a los 10 mandamientos y Dios te dice, no matarás. Mientras que los del Islam, sí saben que los del Islam, ellos hacen voto, ¿no? Y ellos los adoctrinan y lo que ellos creen es que cuando ellos se autosacrifican, ¿sí? Digámoslo por lo menos en las Torres Gemelas, que iban allá y tomaron el avión y lo secuestraron y fueron y lo estrellaron allá contra las Torres Gemelas. Para ellos, en su pensamiento, ellos iban para la eternidad, para el paraíso, porque ellos estaban autosacrificando y que las personas que ellos habían matado estrellando ese avión, ellos les estaban haciendo un favor.
Entonces yo decía, yo no le veo lógica que Dios acá en Colombia me diga no matarás y allá en el otro lado la gente haga una cosa de esas. Eso se contradeciría, ¿sí o no? Entonces por eso no todos los caminos conducen a Dios. Solamente hay un camino y ese camino es Cristo. Mire lo que dice Hechos 4:12. Léalo conmigo para que le quede un poco más claro. Hechos 4:12, versión Reina Valera. Amén. Hechos 4:12 dice, esperar para que lo encuentren y lo puedan leer. Si no, aparece también en la pantalla. Dice la palabra del Señor. Dice, y en ningún otro ¿hay qué? Salvación. En ningún otro. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo, óigalo bien, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, ni Buda, ni Mahoma, ni el que usted quiera nombrar. Solamente hay un nombre que Dios dio debajo de los cielos. Ese nombre es Jesucristo. No hay salvación en ningún otro. Ni en el Señor caído, ni en el divino niño, ni nada de eso. Solamente en Jesús. Jesucristo es el único camino al Padre y solo por medio de Él podemos ser salvos. Por eso también la Escritura en Romanos, hablando del Evangelio, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto no significa un simple reconocimiento de que el Señor es Dios y es el Señor del universo, porque como lo decía hace un instante, hay gente afuera que tiene una fe, pero no es una fe bíblica, porque hay gente que reconoce que el Señor es Dios, pero aún los demonios también reconocen que Jesús es Dios. Cuando usted va a la Escritura, usted ve y Jesús iba caminando y los demonios se le presentaban. Los endemoniados se le arrodillaban y le decían, yo sé quién eres. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los mismos demonios creían en Dios, pero ellos no hacen la voluntad del Señor. Por eso este reconocer no es simplemente decir, sí, yo creo que Jesús es Dios. Se trata de una convicción personal, profunda y sin reservas, de que Jesús ejerce señorío directo y soberano sobre la persona, y esto supone un arrepentimiento del pecado y la plena confianza en Jesús para obtener la salvación. Y un sometimiento incondicional a Él como Señor. Eso quiere decir eso. Amén. Basándose en nuestra fe y confesión de lealtad, Dios nos adopta en su familia eterna, nos hace coherederos con Jesucristo y recibimos el espíritu de adopción cuando aceptamos por la fe la gracia que Él nos ha ofrecido en Cristo. Nuestra adopción divina no es como la humana. Y aquí también esto es importante. Nuestra adopción divina no es como cuando alguien adopta un hijo aquí en lo natural, porque un padre humano le puede brindar a su hijo su amor, sus recursos y herencia a ese hijo adoptivo. Amén. Pero no puede comunicarle a ese hijo sus características, porque ya ese hijo adoptivo viene con las características ¿de quién? De los papás, ¿sí o no? De los que lo engendraron. Ya viene con esas características. Por eso a veces es tan difícil el tema de la adopción. Porque no es para cualquiera. Es solamente para aquel que tenga un corazón dado por el Señor para eso. Porque hay gente que no tiene paciencia. Como esos hijos vienen con las características de ese papá, pues usted no sabe cómo eran los papás. Pero esa adopción divina no es como la humana. El padre natural le da
estas cosas a su Hijo, pero no le puede dar sus características. Pero nosotros, por la regeneración, pasamos a ser partícipes de la naturaleza divina, o sea, el carácter de Cristo. Dios sí nos hace partícipes a nosotros de esa naturaleza divina. Por eso usted empieza a ver, oiga, este fulano de tal cómo cambió, mire, era borracho, era parrandero y jugador, y ahora no, se la pasa en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios le hace partícipe de esa naturaleza divina, ya no se deleita en las cosas de este mundo, se deleita en lo de ¿quién? En lo de Dios. Por eso esa adopción es diferente. Recibir el espíritu de adopción también implica una transformación de identidad. Los creyentes ya no se identifican con su vieja naturaleza pecaminosa, sino que son considerados nuevas criaturas en Cristo. Esto se refiere a la idea de una renovación interior y una nueva relación con Dios. ¿Cómo era nuestra relación antes de que estuviéramos con el Señor? Mala. Era miedo, ¿sí o no? Teníamos miedo, pero hacíamos las cosas, ¿sí o no? Me decían por ahí, mucho miedo y poca vergüenza. ¿Sí o no? Este trasfondo cultural ofrece un paralelismo con el concepto bíblico de adopción. Los creyentes, al recibir el espíritu de adopción, son incorporados completamente en la familia de Dios con todos los derechos y responsabilidades que esto implica. Esto refuerza la idea de una transformación completa y una nueva identidad en Cristo. ¿Tenemos una nueva qué? Una nueva identidad. Que de hecho eso es de lo que muchas veces sufrimos en la adolescencia, ¿no? No tenemos identidad. Buscamos una identidad. ¿Se ha visto usted las culturas afuera en la calle? Hay muchas culturas, ¿no? A unos les gusta el rap, a otros les gusta el pelo por acá, otros las mechas largas y esos son culturas, ¿sí o no? Y en la adolescencia, ¿qué pasa? Como no tenemos una identidad, empezamos a mirar. Entonces, bueno, los primero que me caigan bien y que me traten bien, ahí me pego. Y entonces, si se visten de tal manera, entonces yo también me empiezo a vestir así, ¿sí o no? Porque no tenemos una identidad. Por eso los jóvenes tienen que aprender a tener su identidad en el Señor. Su identidad debe ser en Cristo, su identidad no debe estar en las culturas. Lógicamente, no estoy menospreciando, ¿no? Cabe aclarar, porque Dios ve es el corazón, ¿sí? Pero de todas maneras el corazón tiene que ser transformado, tiene que ser renovado, se tiene que ver una diferencia. Amén. Esta adopción nos da a nosotros seguridad y confianza. La adopción nos proporciona seguridad y confianza a los creyentes. La certeza de ser hijos de Dios proporciona una base sólida sobre la cual los creyentes pueden construir su vida espiritual. No viven en miedo o incertidumbre, sino en la seguridad del amor y la aceptación de Dios. Ya hemos sido aceptados por nuestro papá. Ya no nos sentimos temerosos, ya no nos sentimos rechazados, ya no nos sentimos indignos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha adoptado en su familia. Es el espíritu de adopción quien nos enseña a invocar a Dios como nuestro Abba Padre, como nuestro Abba. Y hay una gran diferencia, como para ilustrar, hay una gran diferencia entre la forma en que los hijos sirven a sus padres y la forma en que los esclavos sirven a sus amos. Los esclavos pueden cumplir deberes, los hijos realizan actos de amor. Claro que hay excepciones, ¿no? Uno manda a los hijos a hacer algo y los esclavos obedecen por obligación. Los hijos, ¿por qué obedecen? Pastor, porque me toca o si no me regaña. No, los hijos deberían obedecer con gusto. A los esclavos, ¿qué los motiva a obedecer? A los esclavos.
El miedo al castigo. A los hijos, ¿qué los motiva, qué los debe motivar a obedecer? El amor a la relación, el amor a sus padres. Los esclavos preguntan, ¿qué hay que hacer? Los hijos preguntan, ¿qué más puedo hacer por ti, padre o madre? Esta adopción nos cambia de esclavos temerosos a hijos e hijas gozosos. La adopción nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios como un hijo amado que corre hacia su padre en tiempos difíciles. Gracias a la adopción podemos disfrutar sirviendo a Dios sin miedo ni obligación, ya que servir en el reino de nuestro Padre se convierte en el mayor privilegio y deseo de nuestra vida. A mí yo por eso sirvo a mi Padre, porque yo amo mucho a mi papá. Yo el hecho de, cuando yo entendí lo que Cristo hizo por mí y entendí que fui adoptado como hijo, yo dije, Señor, gracias. Y yo por eso lo sirvo. Con luchas, con dificultades, con todo, pero yo amo a mi papá y por eso estoy acá, porque ya tengo una relación diferente con él. Antes no lo conocía, antes era lejano, tenía temor, decía, Dios nos va a castigar. Pero cuando vi todo lo que él ha hecho, porque el deseo de Dios es que Él quiere tener una relación con nosotros, esa relación cercana, esa relación de que tú le digas, papito, aquí estoy, ayúdame, papito. Así de cercano quiere ser Dios con nosotros. Como podemos ver, los pasos de la adopción romana tenían un significado concreto para Pablo como ejemplo de nuestra adopción en la familia de Dios. Hubo un tiempo en el que estábamos bajo el control absoluto de nuestra naturaleza humana pecadora, pero Dios, en su misericordia, nos ha tomado como su exclusiva posesión. El pasado ya no tiene ningún derecho sobre nosotros. Dios es el único que tiene derecho absoluto sobre nosotros. El pasado está cancelado y las deudas borradas. Empezamos una nueva vida con Dios y somos herederos de todo lo que es suyo. Ahora somos coherederos con Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Lo que Cristo hereda, nosotros también lo heredamos con Él. En conclusión, en esta imagen de la adopción que nos presenta Pablo, cuando una persona llega a ser cristiana en la familia de Dios, no había hecho nada para merecerlo, porque tú y yo no merecíamos pertenecer a la familia de Dios. ¿Qué merecíamos? La muerte. Pero Dios siempre ha mostrado su gracia. Por ejemplo, vemos la gracia de Dios en el jardín del Edén. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva desobedecieron? ¿Qué merecían? El castigo, ¿sí o no? Pero Dios, ¿qué hizo? Los cubrió. ¿Sí ven cómo es ese Dios lleno de amor y misericordia que nos cubre, que quiere tener esa relación cercana con nosotros? Porque Dios había podido acabar con todo y ya. No hicimos nada para merecerlo. Dios, el gran Padre, en su maravilloso amor, ha tomado al perdido, al indigente, al desahuciado y endeudado pecador y lo ha adoptado en su familia. De forma que sus deudas han quedado canceladas y ahora heredamos la gloria de nuestro Padre. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Yo siempre que ilustro lo que Dios ha hecho con nosotros, era como cuando se ha visto los indigentes en la calle, la gente allá durmiendo, vuelta a nada. Así estábamos tú y yo. No lo veíamos, pero así estábamos tú y yo, espiritualmente hablando. Y Dios en su misericordia se arrimó y nos despertó. Hola, hijo. ¿Te quieres bañar? ¿Te quieres limpiar? Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros, nos quitó esa inmundicia en la que estábamos, nos dio un vestido nuevo, nos dio anillo, nos dio una nueva vida, nos tomó como sus hijos. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros, porque así estábamos todos en nuestra perdición. Amén.
Le invito a que se ponga sobre sus pies. Y vamos a darle gracias al Señor. Tal vez hoy entiende usted un poquito más el qué fue lo que el Señor hizo a través de la obra de Cristo. Y una de las cosas que hizo por nosotros fue eso, nos adoptó. Nos tomó para su familia. Ahora somos parte de la familia de Dios. Si usted no le ha entregado su vida al Señor, usted todavía no hace parte de la familia de Dios. Porque recuerde lo que decía la Escritura, mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, Él les da la potestad y el poder de que puedan decir, yo soy hijo de Dios. Y empiezas a caminar con el Señor. No es solamente un creer intelectual, es obedecer a la palabra. Es que tú le entregues tu vida al Señor en verdadera obediencia. Es que tú le rindas tu voluntad al Señor. Le digas, Señor, tengo muchos argumentos, a mí no me parece que esto sea así, pero Señor, me voy a rendir ante ti. Voy a confiar en tu voluntad. No la entiendo. Tal vez tengo muchos argumentos, Señor, pero voy a empezar a confiar en lo que tú dices ser y en lo que tú prometes en tu palabra. Ese es confiar en el Señor. Ese es recibir verdaderamente al Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, honramos tu nombre en esta mañana, Señor bendito. Habla allí con tu Padre. Recuerda que hemos sido adoptados, hemos sido acercados al Señor y ahora podemos dirigirnos a Él de esta manera. Padre, papá, papito, papito Dios, aquí estamos, Señor. Gracias por tu misericordia tan grande. Gracias por tu bondad, mi Señor. Gracias por adoptarme como tu hijo, Señor. Gracias, papá, por darme una nueva vida. Gracias porque a través de la obra del sacrificio de tu hijo ha cambiado la relación que yo tenía para contigo. Ahora no es una relación de temor. Ahora es una relación de respeto, de reverencia. Es una relación de amor, porque ahora no te obedezco por temor al castigo, obedezco por amor a lo que tú hiciste conmigo, Señor. Ahora soy ese hijo, ya no soy ese esclavo. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy ahora un hijo de Dios. No soy esclavo de ese temor, no soy esclavo del pecado. Ahora tengo una correcta relación contigo. Ahora soy heredero, coheredero con Cristo. Ahora me has dado una nueva naturaleza, una nueva vida, en la cual yo deseo seguir caminando todos los días de mi vida hasta el momento en que yo parta contigo. Ayúdame, Señor, a valorar esa relación, esa nueva relación que tú has restaurado para mí, Señor. Ayúdame a acercarme verdaderamente delante de ti como ese papá amoroso, como ese padre cuidador, como ese padre proveedor, como ese padre que me consuela, como ese papá que me da paz, como ese papá que entiende mis circunstancias, pero que me da la fortaleza y me da su carácter para, a pesar de todo, seguir adelante, seguir avanzando. Qué privilegio tan grande tenemos en que antes éramos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado, pero ahora somos hijos. Ahora somos hijos, ahora hacemos parte de la familia de Dios. Ya no somos unos extraños. Somos de su familia y podemos dirigirnos a Él con toda confianza. Por eso, dale gracias allá al Señor. Y vuelvo y digo, si tú todavía no le has entregado tu vida al Señor, es el tiempo. Es el tiempo en que tú vengas porque Dios quiere tener una relación personal contigo. Dios quiere llamarte hijo. He aquí mi hijo en el cual
tengo complacencia. Padre, gracias, Señor. Honramos tu presencia. Gracias por adoptarnos, papá. Gracias porque no merecíamos ser de tu familia, pero por tu misericordia, por tu gracia, nos miraste allí perdidos, abatidos, y nos tomaste de tu mano, Señor, nos levantaste y nos diste una nueva vida con Cristo. Gracias, Señor. No te olvides de darle gracias al Señor, porque es un privilegio. Es un privilegio que no todo el mundo tiene. Es un privilegio para aquellos que han decidido caminar o que han decidido entrar por la senda angosta. Padre, gracias, gracias, Señor. Te bendecimos, Padre eterno. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio tan grande, Rey de Gloria. Ayúdanos a entenderlo cada vez mejor. Ayúdanos a valorarlo cada día más, Señor. De que antes andábamos errantes, ajenos a tu voluntad, ajenos a la vida tuya, ajenos a tus promesas, pero creíamos que estábamos bien contigo, Señor. Pero por tu palabra siempre nos vamos a dar cuenta que no es así. Por tu palabra nos damos cuenta de que cada día necesitamos más de ti, Señor. Gracias, bendito Rey. Honramos tu presencia en esta mañana y te damos todo honor y toda gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Bendito y alabado es tu nombre. Gracias, gracias, Señor. Vamos a compartir la cena. Entonces cada uno vaya hacia allí preparándose. Recuerde que siempre lo decimos, la idea de tomar la cena, pues ninguno sería digno de tomar la cena, pero por la gracia y la misericordia de Dios podemos hacerlo. Pero que usted lo haga con un entendimiento de lo que usted está haciendo. Recordar ese sacrificio de Cristo es recordar que nosotros hicimos un compromiso con el Señor. Eso es recordar el sacrificio de Cristo. Es recordar que Dios murió por nosotros, Jesús murió por nosotros y que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y que por su gracia y por su misericordia Él nos salvó. Y debemos recordar ese sacrificio, pero debemos recordar ese compromiso que hacemos delante del Señor, de que vamos a hacer, de que no nos olvidemos de ese precio que Él pagó por tu vida y mi vida, de que Él pagó ese precio para que tú y yo podamos ser parte, como lo aprendíamos hoy, de esa familia de Dios. Se pagó ese precio y eso nos debe llevar a tener un compromiso cada vez más firme con el Señor, de caminar en obediencia a Él, de preocuparme por mi vida espiritual, de preocuparme por crecer en el Señor. Eso me debe llevar a recordar ese sacrificio. Señor, tú lo hiciste por mí, tú diste hasta la última gota de tu sangre por mí. Señor, en lo que me permitas, yo quiero dar mi vida para ti, yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir para honrarte, yo quiero vivir para servirte, yo quiero vivir para compartirle a otros de ti. Eso nos debe llevar a recordar ese sacrificio de Cristo. Amén. Entonces le invito para que allí en un momento, ya vamos a compartir, vaya allí orando y habla allí con el Señor y dele gracias. Si necesita pedirle perdón, pídale perdón. La Escritura dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces vaya orando allí, pídale perdón al Señor. Padre, gracias, Señor. Con esa actitud de reverencia, vaya orando, Señor, gracias. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias por la obra de tu Hijo en la cruz. Gracias por ese sacrificio perfecto, Señor bendito. Gracias por permitirme en este momento compartir de esta cena. Gracias, Señor, por permitirme ser consciente de lo que tú estás haciendo en mi vida, Señor, y de lo que seguirás haciendo. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia.
Gracias por ese regalo de la salvación, regalo inmerecido, Señor. No merecíamos la salvación, no merecíamos sino el juicio, Señor. Pero tú cargaste sobre nuestro Señor Jesucristo todo el castigo de la ira tuya, Señor. Lo que nosotros merecíamos, tú se lo diste a Cristo. Y lo que no merecíamos, tú no lo diste a través de Cristo, Señor. Por eso te doy gracias y ayúdame a no olvidar esta verdad eterna, que por gracia hemos sido salvos, gracias a la obra de nuestro Señor. Gracias, Señor. Padre, honramos tu nombre y bendecimos estos alimentos. Los tomamos con acciones de gracias, bendiciendo tu nombre y dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Pueden comer del pan y degustar de la copa. Gracias, Señor. Gracias. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor por su misericordia, por su bondad? Padre, gracias. Gracias, Señor, por esa obra maravillosa. Gracias, bendito Padre. Honramos tu presencia. Todo honor y toda gloria es para ti, Señor. Gracias, eterno Rey. Gracias por esa obra perfecta, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Es para el Señor. Gloria a ti, Rey. Gracias. Gracias, Señor bendito. Gracias. Adoramos y te honramos. Amén. Bueno, le invito a que honremos al Señor con aquello que usted haya dispuesto, conforme al Señor haya bendecido su vida. Hágalo en gratitud a todo lo que el Señor hace cada día por nosotros. Hágalo en gratitud por todo lo que el Señor nos provee, porque Él es el proveedor de todo. Aún de la vida, el aliento de vida que tuvimos en esta mañana para venir a este lugar, vino de parte del Señor. Tal vez hubo muchos que cerraron sus ojos y ya no están con nosotros. Pero por su gracia y misericordia, tú y yo sí podemos estar adorándole y exaltándole. Mientras usted pasa, les recuerdo nuestros próximos servicios. No olviden que todos los miércoles estamos a las 7 de la noche aquí con el estudio bíblico. Miércoles a las 7 de la noche, para que se agende, para que lo animo a que venga a la casa del Señor. Los viernes tenemos también la reunión en línea de Maestras del Bien, equipo de Maestras del Bien, reunión de oración y estudio bíblico para todas aquellas mujeres que quieran crecer en el Señor, que quieran poner sus peticiones de oración. Ahí está ese grupo, un grupo muy edificante, un grupo muy bendecido por el Señor y que esperamos que también sea de bendición para más mujeres. No importa dónde se congregue, no importa si usted se congrega en otro lugar, la idea es que usted sea edificado y de lo que reciba vaya y dé en su iglesia, en el lugar que sirve. Por eso se llama Maestras del Bien. El sábado también, no olviden, continuamos en este lugar también con el servicio en la casa del Señor, todos los sábados de 7:30 a 8:39 más o menos, en el servicio en el aseo de la casa del Señor. Para aquellos que lo quieran hacer voluntariamente, les extendemos la invitación. Y el próximo domingo nuevamente nos vemos en este lugar. No olviden que hoy continuamos con nuestro discipulado, así que váyanse alistando. Siempre después del servicio ya retomamos. Necesitamos seguir avanzando y creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces también a las personas que nos ven les animamos a que se congreguen, le animamos a que se disipule, a que crezca en el Señor, a que redimamos el tiempo, porque el tiempo es corto, dice la Escritura. Los días cada vez son más cortos, tenemos poco tiempo para instruirnos en la palabra del Señor, para crecer. Entonces le animamos a que sea esforzado y valiente y se preocupe por su vida espiritual. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Le invito a que se ponga nuevamente sobre sus pies y nos preparamos los que
Vamos a estar en el discipulado. No olviden que el día de hoy tenemos un compartir, ¿no? Queremos seguirlo haciendo así, como familia en Cristo, el día de la Cena del Señor, compartir un almuerzo, que podamos conocernos más entre familia. Hermano, ayúdame a orar por esto, ¿no? Eso hace parte de ser iglesia. La iglesia no son estas 4 paredes, la iglesia somos nosotros y tenemos que ser iglesia y mostrarnos como iglesia, amén. Ser hermanos en Cristo, amén. Entonces cierre sus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por todo este tiempo, gracias por tu maravillosa presencia, Señor. Gracias por permitirnos hoy recibir de tu palabra, recibir de tus consejos, de tu sabiduría, Señor, recibir ese alimento espiritual que tanto necesitamos, Rey de Gloria. Honramos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Queremos también darte gracias por la provisión, darte gracias por todo lo que tú nos bendices, Señor, en nuestros trabajos, con nuestra salud, Señor, con todo lo que nos permites hacer cada día para trabajar, para cumplir con nuestras obligaciones. Gracias, Señor, porque eres tú el que bendice el fruto de nuestro trabajo, Señor bendito, y nosotros somos los que te damos de lo que tú nos das primeramente, Señor. Por eso te pedimos, ayúdanos a ser buenos mayordomos, buenos administradores de todo lo que nos das, para que podamos ser de bendición para tu causa, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Saludos a las personas que se conectaron. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles nuevamente en el estudio bíblico. Bendiciones.